Noticias de Bolivia de hoy 5 de septiembre. Sencata, 9 días de terror. Los muertos de Sencata fueron el último eslabón de una cadena de actos de vandalismo y de terror ordenados por Evo Morales a tiempo de huir del país. Su fracasada aventura dejó en ese noviembre sangriento de 2019 un saldo de 36 muertos y más de un centenar de heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo. Lo ocurrido en Sencata no puede explicarse como un hecho aislado, sino como el desenlace de una ofensiva violenta del MAS que comenzó la noche del 10 de noviembre, horas después de la renuncia de Evo Morales, de todos sus ministros y de los presidentes de diputados y senadores. Tampoco pudo cercar a las ciudades de La Paz y Cochabamba porque los muertos que dejó su ofensiva terrorista no se convirtieron en el detonante de un generalizado levantamiento popular, como él pretendía, ni dividieron a las Fuerzas Armadas, ni le entregaron un pasaje de regreso, sino que abrieron el camino hacia una mesa de diálogo y pacificación del país. La planta de Sencata era el punto estratégico del cerco de hambre a La Paz, en el 9º día de la ofensiva terrorista y el 7º del gobierno transitorio. Con un despliegue enorme de fuerzas militares y policiales, el gobierno logró romper el cerco y sacar gasolina de Sencata en una larga caravana de cisternas, tanques de guerra y sobrevuelo de helicópteros que se dirigieron a la ciudad de La Paz. Imponentes y furiosos, cientos de manifestantes se volcaron a la planta de Sencata que había quedado abandonada, con una seguridad reducida a un teniente y unos cuantos soldados y policías que se encontraban a su interior. Ingresaron a la planta, destrozaron una inmensa puerta metálica, incendiaron vehículos dentro y fuera de la planta. En esas 2 horas, el teniente y sus hombres defendieron la planta con gases lacrimógenos, obligando a los atacantes a retroceder por instantes. Los caídos de Sencata merecen un sentido homenaje, pero también merecen un reconocimiento quienes defendieron esa planta de una tragedia mayor. Almagro. El gobierno de Evo sabía de indicios de fraude desde el mismo 20 de octubre. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y su equipo sostienen que entre el 20 de octubre y el 9 de noviembre de 2019 le fueron pasando el mensaje al gobierno de Evo Morales de que habría que realizar una segunda vuelta, puesto que los indicios marcaban que había fraude. El 9 de noviembre, Almagro pidió que se dé a conocer que publicarían el informe preliminar de la auditoría al gobierno de Morales, que en los contactos realizados solo pedía tiempo, según el libro Luis Almagro no pide perdón, de Martín Natalevic y Gonzalo Ferreira. El 9 de noviembre de 2019, Almagro estaba en Bahamas, lugar que visitó para sobrevolar las zonas afectadas por un huracán. Luego de leer el informe de hallazgos preliminares de la auditoría, se comunicó con su jefe de gabinete, Gonzalo Conch, a quien le pidió que informara al gobierno de Morales que iban a publicar el documento. Estando en el exilio, Morales declaró que en la madrugada del 10 de noviembre de 2019 intentó comunicarse con Almagro sin éxito. Ante esa situación, Morales pidió que llamaran a la persona de contacto de la OEA, a quien se dirigió y le dijo: «Paren ese informe, revisen bien, porque si lo difundían, sostuvo, van a incendiar Bolivia y habría muertos». De acuerdo con la versión de Almagro, el gobierno de Morales habló con su jefe de gabinete y le pidió que no se publicara el informe, pero Conch ya tenía la orden. La auditoría a las elecciones de octubre de 2019 se realizó a invitación del propio gobierno de Morales. El 22 de octubre de 2019, el entonces canciller Diego Pari envió una misiva a Almagro, en la que hace la invitación para que se realice una auditoría al cómputo oficial de votos del proceso electoral en curso, para verificar la transparencia y legitimidad del mismo. El 30 de octubre de 2019, Almagro y Pari suscribieron el acuerdo en el cual se establece que el resultado del informe de auditoría será vinculante para las 2 partes. El equipo de expertos y auditores de la OEA arribó al país el 31 de octubre de 2019 y comenzó sus actividades el 1 de noviembre. El informe preliminar fue difundido el 10 de noviembre de 2019. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy.
La oposición política pide investigar si es cierto o no que se usaron avionetas de la Fuerza Aérea Boliviana para la filmación de un documental sobre la vida del expresidente Evo Morales. Comunidad Ciudadana realiza la denuncia por supuesto uso indebido de bienes del Estado, luego de que se identificara que Evo Morales y un equipo de producción de televisión usara 5 avionetas de la FAB para trasladarse a varios lugares. Evo Morales hace uso y abuso de los bienes del Estado sin siquiera ser un funcionario público, que las avionetas de la Fuerza Aérea Nacional sean utilizadas como taxi particular. Comunidad Ciudadana cuestionó este hecho, ya que las avionetas incautadas por el narcotráfico el 2020 estarían designadas para la lucha contra el contrabando y tiene otra función específica. El diputado del MAS, Juanito Angulo, argumenta que la oposición pretende confundir la situación. La Fuerza Aérea también presta servicios particulares. En ese aspecto, bueno, no dilatemos o no tergiversemos esta saca. Para el hermano Evo Morales, se lo pagan sus pasajes a algunas instituciones públicas o organizaciones sociales, o en su caso se paga con el presupuesto interno que tiene el movimiento al socialismo. Por su parte, la diputada Luciana Campero de Comunidad Ciudadana le pide al diputado Juanito Angulo ser más serio con sus declaraciones y no desviar el tema. Diputado Juanito, por favor, sea más serio con sus respuestas. No venga a cambiar el tema ni a marear la perdiz a la gente. Le quiero hacer recuerdo, diputado Juanito, que usted es diputado nacional y no diputado de Evo Morales. La oposición pedirá un informe al ministro de Defensa. Cambiamos de información. El ministro de Justicia señaló que como Carlos Mesa no se acogió al decreto de amnistía, Comunidad Ciudadana debe iniciar un proceso, un juicio de responsabilidades contra el exmandatario por el caso Quiborax. El denominado caso Quiborax responde a un arbitraje que Bolivia perdió en el año 2004, pero fue en el gobierno de Carlos Mesa que se realizó la reversión de las concesiones mineras en el Salar de Uyuni. Ahora, el ministro de Justicia, Iván Lima, indica que existe un responsable por el pago de 42 millones de bolivianos. Quien es responsable de este pago es quien ha ocasionado este daño al país, y esa persona tiene un nombre, es Carlos Mesa. Si la Asamblea Legislativa abre un juicio de responsabilidades, se debe instalar una etapa preparatoria en el Tribunal Supremo de Justicia. En Bolivia tenemos una responsabilidad civil que deriva de la acción penal, y cuando la acción penal no se puede dar, cuando quede consolidado esta impunidad que está buscando Comunidad Ciudadana para Carlos Mesa, tenemos que activar la acción civil. Es una relación lógica. Lima recordó que fue Evo Morales quien emitió un decreto supremo de amnistía y lo otorgó a los expresidentes Carlos Mesa y Quiroga. Yo, por un tema de responsabilidad, no me acogí a la amnistía, pero la amnistía me beneficia. Entonces, esa es la típica actitud de Mesa: renuncio o no renuncio, hago o no hago. El ministro de Justicia pide a Comunidad Ciudadana que acepte este proceso, juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa. Y si no vamos a tener un juicio penal, tendremos que ir por la vía civil, pero vamos a recuperar estos 42 millones para el pueblo boliviano. Ya se aprobó la ley de devolución de aportes de las AFPs. Aproximadamente 1 millón de personas se van a beneficiar con esta medida. El analista Gonzalo Chávez habla sobre los pros y los contras de retirar el dinero de estas entidades. Existen dos perspectivas económicas para el analista Gonzalo Chávez tras la devolución de los aportes de las AFPs. En una primera instancia es la visión macroeconómica, lo que implica una entrada masiva del dinero en la economía del país. 600 a 800 millones de dólares, ¿no? Que van a entrar a la economía, y va a depender si se gastan, si se invierten o se vuelven dólares. La otra perspectiva es microeconómica, que según el analista lo califica como un impuesto a la vejez. Te van a devolver un dinero que probablemente lo vas a necesitar más cuando tengas 65, 70 años de edad, y no lo vas a recuperar, ¿no? Entonces, la gente, yo diría que en extrema necesidad, si realmente está en una situación muy delicada, que lamentablemente es el caso de mucha gente, debería recuperar ese dinero. Las inversiones que hagan los beneficiados, más de 1 millón de personas, se lo expresará en servicios, consumo y transporte. Como en el país tenemos una economía sumamente abierta, se va a recuperar la economía, pero de Perú, de Chile, de Brasil, de la China, porque esa plata sale en compra de bienes y servicios. O sea, ayuda a ciertos sectores comerciales, no reconstruye tejido productivo. Lo negativo de esta devolución, según el analista Gonzalo Chávez, es que se verán perjudicados en su futura jubilación y en el seguro de salud. Ya no tiene seguro de salud, ¿no ve? Y además no vas a tener derecho a la renta solidaria, ¿no? Entonces, es una penalización contra el individuo, contra el ciudadano, ¿no es cierto? Porque es incomprensible que en un momento de crisis el Estado utilice la plata de la gente para ayudar a la propia gente y no haga un esfuerzo por otros lados con impuestos, con otros ingresos, ¿no?
Según la viceministra de Pensiones, más de 1 millón de personas se beneficiarán con la ley de devolución de aportes. El propósito de la ley de devoluciones de los aportes de las AFPs es cubrir las necesidades emergentes de la población tras la pandemia. Entonces estamos hablando de que se van a beneficiar de esta devolución 1.464.376 asegurados. La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros asegura que se cuenta con el fondo de financiamiento de 3.923.210.966 y esto es un financiamiento que tiene características de liquidez. La autoridad indicó que una vez se reciban los recursos económicos es importante seguir aportando al fondo social. Entonces, si la persona hace la devolución del total de lo que está retirando, no pierde absolutamente nada. Caso efectivamente de que no haga esa devolución, ese fondo social no va a beneficiar a esa persona, pero eso no significa que no va a tener su jubilación, obviamente con la reducción que significa el haber retirado esos recursos, ¿no? La próxima semana se realizará la promulgación de la ley y en 10 días se trabajará en la reglamentación de la misma. Noticias de Bolivia de hoy.